Hoy aprenderemos sobre el mito y sus características. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es el mito? El mito es un relato tradicional sobre acontecimientos prodigiosos, fantasiosos o maravillosos. ¿Cómo surgieron los mitos? En todos los pueblos del mundo, los seres humanos buscaron una forma de entender los misterios de la naturaleza y de sus propias vidas. Se preguntaron, por ejemplo, ¿cuál es el origen del mundo? ¿Cómo surgió? ¿Quién o quiénes lo crearon? ¿Por qué? También, ¿cuál es el origen del ser humano? ¿De dónde venimos? ¿Qué pasa después de la muerte? Y otras cuestiones en relación con la naturaleza. ¿Por qué llueve? ¿Por qué hay rayos? ¿Por qué hay días y por qué noche? ¿Por qué cambian las estaciones? ¿Por qué hay viento? Y otras cuestiones como por qué nos enamoramos o por qué hay guerras. Para encontrar respuestas a todas estas preguntas, crearon relatos basados en su imaginación. Estos relatos son los mitos, historias consideradas como verdaderas por las comunidades y culturas que las crearon. Imaginaron que detrás de cada misterio y todo lo que sucedía en el mundo, todo se debía a las decisiones de dioses, a quienes adoraban y hacían ofrendas para pedirle protección y favores. Por eso se dice que el mito tiene carácter sagrado y es incuestionable. En su origen, el mito era un relato oral. Esto quiere decir que se iba pasando de boca en boca. Unos se lo contaban a otros y pasaba de generación en generación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los mitos? El mito tiene como objetivo explicar, justificar o desarrollar el origen, razón de ser y causa de algún aspecto de la vida o la naturaleza. ¿Quiénes protagonizan los mitos? Generalmente son protagonizados por dioses, héroes, semidioses y monstruos. Los dioses eran seres inmortales, es decir, no morían y eran todopoderosos, decidían el destino de los hombres y estaban detrás de todos los misterios que no podían entender. En cambio, los héroes eran hombres mortales, pero que se destacaban por sobre el resto. Usualmente eran hijos de un dios y de un mortal, por eso se los solía llamar semidioses. No había un único modelo de héroe. Algunos sobresalían por su fuerza como guerreros, como por ejemplo Hércules y Aquiles, mientras otros lo hacían por su inteligencia y valentía como Odiseo. En cuanto a las criaturas mitológicas o monstruos, algunos conocidos son los cíclopes, el minotauro y Medusa. Pero, ¿cuántos tipos de mitos hay? ¿Son todos iguales los mitos? Existen varios tipos de mitos, pero los más usuales son los siguientes. Los mitos cosmogónicos son los que nos hablan sobre el origen del mundo, quién los creó o quiénes, por qué y cómo. Los mitos teogónicos tratan sobre el origen de los dioses. Los mitos antropogónicos tratan sobre la creación del ser humano.
Y los mitos etiológicos explican el origen de las plantas, los animales, la causa de ciertos fenómenos de la naturaleza como los ríos, la lluvia o el viento.